Muchachos, vamos a continuar con nuestra clase de física. El día de hoy vamos a continuar con el curso. Nos toca ver ahora cantidades escalares. Ya hemos estado hablando de mediciones, de unidades, hicimos conversión de unidades, y ahora vamos a ver lo que son cantidades escalares y cantidades vectoriales. Entonces, vamos a comenzar con las cantidades escalares. El concepto fundamental, el más básico, es que estas cantidades se definen únicamente por su cantidad y su unidad. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, esta es una unidad de longitud, es una cantidad de longitud 10 metros. Entonces es una cantidad escalar o magnitud escalar, también se le puede llamar magnitud escalar, porque consta de una cantidad, que en este caso son 10, y una unidad. ¿Cuál es su unidad? El metro. ¿Vale? Esa es una cantidad escalar. Otro ejemplo de esta es 15 kilogramos, y es lo mismo, consta de una cantidad y de una unidad. Es una unidad de masa, los kilogramos. Y esta es otra, por ejemplo, 40 pies cúbicos. Aquí está otra vez, la cantidad es 40, la unidad pie cúbico. Es una unidad de volumen, el pie cúbico. Son 40 pies cúbicos. ¿Cuáles son ejemplos de cantidades escalares? La rapidez que lleva un cuerpo al desplazarse, la temperatura, el área, el volumen, la masa, la densidad, la frecuencia. Estos son algunos ejemplos, no son todos, hay muchos más, de lo que es una cantidad escalar. Vamos a ver cuál es la diferencia después entre una cantidad vectorial. Y aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, 60 litros de gasolina, la cantidad y la unidad. Es una cantidad de volumen, 300.000 kilómetros sobre segundo, es una unidad de rapidez. Los kilómetros sobre segundo es una unidad de rapidez. De hecho, es la velocidad con la que se desplaza la luz. Otro ejemplo son 35 grados centígrados. Otra vez se repite la cantidad y la unidad. La cantidad 35, la unidad grados centígrados. Y otra más, 35 millas cuadradas. Esta es una unidad de área. Son la cantidad 35 y la unidad millas cuadradas. ¿Sale? Solamente se definen, repito, por su unidad y su cantidad. Cantidad y unidad son magnitudes o cantidades escalares. Veamos, esta es la que nos va a ocupar más. Las cantidades o magnitudes vectoriales se definen por estas situaciones, porque tiene una cantidad, una unidad, una dirección y un sentido. ¿Cuáles son ejemplos? La velocidad, el desplazamiento, 15 kilómetros al sur. ¿Qué quiere decir esto? Que un cuerpo, un vehículo, se desplaza 15 kilómetros hacia el sur. O sea, ya está dando, si observamos aquí, ya está dando una dirección. A diferencia de las cantidades escalares, ya está dando una dirección. Otro ejemplo, 35 newtons a 30 grados. Los newtons, vamos a ver más adelante, les adelanto, es una unidad de fuerza. Quiere decir que hay 35 newtons de fuerza aplicados a 30 grados. ¿Sale? Y bueno, en el plano cartesiano, 30 grados, aquí hay un plano cartesiano, 30 grados es aproximadamente aquí. Quiere decir que hay una fuerza de esta magnitud, 35 newtons, que tiene esta dirección. Y otra vez ya se repite que este tipo de cantidades tienen una dirección. Aparte de la cantidad y la unidad, tiene una dirección. Este es otro ejemplo, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, hacia abajo. De hecho, esta es una constante de la aceleración de la gravedad. Vamos a ver más adelante que todos los cuerpos caen con la misma aceleración hacia el centro de la Tierra. Precisamente esta es una cantidad vectorial. ¿Por qué razón? Porque la aceleración de la gravedad siempre está dirigida hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces tiene la cantidad, la unidad y la dirección. ¿Sale? Y pues aquí está la cantidad, unidad y dirección. Aquí está indicado con flechas que son cantidad, la unidad y la dirección. Esa es la diferencia entre las cantidades vectoriales y las escalares, que las vectoriales también se definen porque tienen dirección.
Y otra característica de la cantidad de la cantidad vectorial es que se pueden definir a través de una representación gráfica, es decir, con vectores. Aquí observamos una representación gráfica, en este caso de una magnitud vectorial, que es la fuerza. Hay una fuerza que está operando en esta dirección, que tiene una magnitud de 35 newtons y está a 25 grados de la horizontal, es decir, del ángulo cero. Ya ustedes deben saber, pasan por geometría, trigonometría y geometría, que en un plano cartesiano tenemos 0 grados, 90, 180, 260 y la vuelta completa 360. Entonces, esta es la representación gráfica de un vector. Este es el vector F, es un vector, así se le llama. Y en adelante vamos a estar haciendo cálculo vectorial, porque lo que maneja la física principalmente son cantidades vectoriales que se pueden representar a través de estos gráficos que se llaman vectores. Por ejemplo, el vector F, que es igual a 35 newtons, es un vector de fuerza a 25 grados y su representación gráfica precisamente es esta. O sea, son 35 newtons y a 25 grados centígrados de la horizontal del ángulo cero. Tenemos otro ejemplo aquí, son el vector K, es este, que está representando otra fuerza que es igual a 40 newtons y está a 180 grados, esa es su dirección, 180 grados representada dentro del plano cartesiano. Sabemos que hacia acá son 0 grados y en sentido opuesto tenemos 180 grados. ¿Sale? Entonces, estas son las cantidades vectoriales. Vamos a estar trabajando de aquí en adelante con vectores. Hay que entender bien qué es un vector. Continuamos. Bueno, continuemos, muchachos. Vamos a hablar de vectores. Ya vimos cuáles son las cantidades de vectores. Vamos a ver ahora cuáles son las características. Vuelvo a repetir, un vector es una representación gráfica de una magnitud vectorial. Por ejemplo, supongan el vector A está representando una magnitud vectorial, por ejemplo, una fuerza. El vector A está representado por un segmento de recta con una punta de flecha. Y vamos a ver cuáles son sus características. Número uno es el punto de aplicación. El punto de aplicación es precisamente donde está aplicado la fuerza. Sería este su punto donde inicia el vector. Este sería el punto de aplicación. Luego dice magnitud o intensidad. La longitud del vector nos va a indicar su magnitud, es decir, si es un vector más amplio, su magnitud es más grande. Si el vector fuera un poco más pequeño o más pequeño, la magnitud de pues sería más pequeña, es decir, la longitud del vector representa la magnitud de la fuerza. Supongan que es una fuerza de 30 newtons, ¿vale? Si fuera un vector de 40 newtons, pues tendría que, en una escala adecuada, ser un poco mayor que el de 30, ¿vale? Bueno, después la otra propiedad, la otra característica del vector es su dirección. ¿Qué es la dirección? Es la línea de acción sobre la que está operando el vector. Es decir, esta línea de acción es la dirección de este vector, ¿vale? No confundir con el sentido, es otra característica. El sentido del vector está indicado por la punta de flecha. ¿Por qué lo digo? Puede haber otro vector, vamos a poner aquí otro vector con el mismo punto de aplicación. Este sería otro vector, vamos a llamarle vector B. Los dos vectores tienen la misma dirección, puesto que están operando en la misma línea de acción. Pero este vector es opuesto a este otro, es decir, tienen sentidos opuestos. Repito, estos dos vectores A y B tienen la misma dirección porque están operando en la misma línea de acción, pero
su sentido es opuesto. ¿Por qué razón? Porque la punta de flecha de este vector está dirigida en esta dirección y la punta de flecha de este otro vector B está dirigida hacia acá. Quiere decir que tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿Sale? Y de hecho aquí está la dirección de la línea sobre la que opera el vector, la línea, esta línea. Y el sentido está indicado por la punta de flecha. Es decir, que tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿Sale? Esto hay que anotarlo bien en el examen. Y vamos a ver ahora propiedades de los vectores. Una de las propiedades de los vectores es que es la transmisibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Supongan una fuerza que está empujando a un cuerpo que está sobre... Supongan ustedes un bloque que está sobre el piso y se le aplica una fuerza en esa dirección. La propiedad de transmisibilidad quiere decir que esta misma fuerza la podemos poner acá. Es decir, que en lugar de estar empujando el bloque, ahora lo va a jalar. Pues esa propiedad le permite operar con la misma magnitud, en la misma dirección, no afecta para... Es lo mismo estarlo empujando al bloque que estarlo jalando. A eso se refiere el principio de transmisibilidad. Otra propiedad es la propiedad de vectores libres. ¿Qué quiere decir esto? Que un vector puede operar en este punto, supongan este vector C, y al cambiarlo de lugar y de posición, no altera en ninguna de sus propiedades ni características. Tendrá el mismo valor, la misma magnitud. De hecho, lo puedo colocar también de forma horizontal al vector C. Si es la misma magnitud, no pierde ninguna de sus propiedades ni características. A eso se refiere la propiedad de los vectores libres. Bueno, son dos propiedades las que tienen estos vectores. Ahora veamos este tipo de vectores. Se le llama vectores concurrentes cuando dos o más vectores concurren en un mismo punto, es decir, tienen un punto, un nodo, un cruce. Por ejemplo, el vector A, B y C se cruzan los tres en este punto. Entonces podemos decir que son vectores concurrentes porque en algún punto de ellos se cruzan, se cortan entre sí. Este es otro ejemplo, el vector D y el vector D. Tienen un punto común aquí porque se cruzan. Quiere decir entonces que son vectores concurrentes. ¿Vale? Y vamos a ver cuáles son los vectores colineales. Ya habíamos hablado un poco acá. Son los que comparten la misma línea de acción. ¿A qué se refiere este? Tengo el vector F y el vector G. El vector G está operando en la misma línea de acción del vector F. Y puesto que está en la misma línea, se dice que son colineales, aunque tienen sentidos opuestos. Aquí tengo otros dos vectores, el vector H y el vector I. Los dos vectores tienen la misma dirección, puesto que trabajan en la misma línea de acción, pero también tienen el mismo sentido. Los dos están dirigidos hacia acá. Quiere decir que también son colineales. O sea, siempre y cuando operen en la misma línea de acción, podemos decir que son vectores colineales. ¿Sale? Y estos otros vectores coplanares son vectores que están operando en un mismo plano. Supongan ustedes aquí un bloque. Están estos tres vectores A, B y C sobre esta superficie. ¿Sale? Puesto que los tres vectores están operando en el mismo plano, se dice que son vectores coplanares. Porque están operando en un mismo plano, en este plano. ¿Cuáles son los vectores no coplanares? Pues los que no operan en el mismo plano, como estos. Tengo el vector D y E, que están operando en el plano de arriba del bloque. Y tengo un vector F que está operando en esta parte del plano. En esta parte del bloque es otro plano. Quiere decir que estos vectores F y E no son coplanares, no comparten el mismo plano. ¿Sale? Entonces, son vectores coplanares en el mismo plano operando. Vectores no coplanares son vectores que operan en diferentes planos. ¿Ok? Y terminamos con esto. Supongan aquí el vector K y el vector L. Al sumar los dos vectores
va a dar como resultado este vector R, que es el vector resultante. Es decir, al sumar vectorialmente el vector K y el vector L, nos va a dar como resultante este vector R. Repito, esta es la resultante, este vector es el vector resultante de sumar K más L. Vectorialmente K más L es igual a R. A eso se le llama vector resultante. Y tengo el vector equilibrante. ¿Qué quiere decir eso? Es un vector que opera en la misma dirección pero en el sentido opuesto que el vector resultante. Quiere decir que el vector E es el equilibrante y va a ser de la misma magnitud, de la misma dirección, pero del sentido opuesto. ¿A qué se refiere? Puesto que al operar otro vector en ese sentido va a equilibrar el sistema. El vector resultante operando en ese sentido y el vector equilibrante es acá, la suma de vectores se va a equilibrar, es decir, va a ser igual a cero. Vamos a ver más adelante suma de vectores, pero es importante cuando les pidan obtener la resultante, es obtener la resultante de una suma de vectores. Aquí estamos sumando el vector K más el vector L. Su resultante es este vector R. Y el equilibrante, el vector equilibrante, es un vector de la misma magnitud que el resultante, de la misma dirección, pero de sentido opuesto. ¿Sale? Eso es para empezar a ver lo que son los vectores. Hay que tener el apunte de todo esto y porque vamos a empezar ya a trabajar con suma vectorial para la siguiente clase. ¿Sale? Entonces anoten, nos vemos en el siguiente video.